Y en mi opinión, los celos son una emoción biológica. Algunos dicen que no. Y como toda emoción, fue moldeada por la evolución para resolver algún problema o varios problemas adaptativos. Sin embargo, no podemos hablar de celos, al menos no desde mi punto de vista, sin hablar de dimorfismo sexual. ¿Y qué es esto? Se define como la diferencia de tamaño, apariencia y conducta que existe entre los sexos de una especie. Y si hablamos de sexo, hablamos de macho y hembra, ya que toda la reproducción sexual deriva de la interacción entre estos dos. Virtualmente, en todas las especies que se reproducen sexualmente ocurre la anisogamia. ¿Qué es esto? Es cuando existen dos tipos de gametos, uno grande y uno chico, es decir, el esperma y el óvulo. Y aunque existen características secundarias, lo que define al macho es que produce el gameto pequeño y movible, y lo que define a la hembra es que produce el gameto grande, limitado, valioso, lleno de energía. Como quien dice, la hembra produce el gameto valioso y es por eso que en la mayoría de las especies el macho seduce a la hembra. Robert Trivers nos habla de la teoría de la inversión paternal, que dice, es decir, si un sexo invierte más en la crianza, el otro sexo va a competir por va a seducirlo o tratar de conquistarlo. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque las excepciones que ocurren en la naturaleza justamente demuestran la regla, ya que existen algunas especies como el caballo de mar, algunos peces y algunas aves, donde el macho invierte más en el cuidado y en la crianza, por lo que la hembra es más agresiva y compite por él. Entonces, se podría decir que generalmente cuando hablamos de conductas masculinas nos referimos a conductas que en la historia evolutiva tienden a promover la sobrevivencia y reproducción de los machos de la especie, y lo que llamamos conductas femeninas hacen lo mismo por la hembra de la especie, aunque como ya vimos existen algunas excepciones. Por ejemplo, en los mamíferos, más del 95% de las especies, el macho no invierte nada de cuidado en la crianza. Y esta dinámica hace que se facilite que se desarrolle la poligamia, donde un macho intenta seducir varias hembras. ¿Por qué? Porque lo único que invierte es su material genético, no tiene que invertir tiempo, recursos, así que puede aprovechar esa oportunidad para buscar más parejas. Por lo que la hembra no busca justamente conseguirse un macho cariñoso o generoso o que ofrezca cuidado. Lo único que busca es calidad en el material genético. En el caso del humano, el macho se invierte bastante en el cuidado y la crianza. Por lo que entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Qué significa? ¿Qué clase de especies somos? ¿Somos polígamos, monógamos o qué? Bueno, podríamos distinguir a las especies como en especies de torneo y las especies de emparejamiento. ¿Qué es esto? Las de torneo son las de que un solo macho compite por conseguirse varias hembras, también se pueden conocer como especies de harem, o las especies de emparejamiento donde un macho y una hembra forman un lazo duradero y exclusivo. Ahorita vamos a ver más, a ver qué las distingue. La primera característica es la inversión paternal. Como ya hablamos, significa qué tanto invierte el macho en el cuidado de la cría. En las especies de torneo, el macho no invierte cuidado ni recursos, por lo que no tendría sentido que la hembra sintiera celos por este. Él sí puede defender su territorio, pelear con otros machos para que no le vayan a ganar las oportunidades de reproducción, pero la hembra no ganaría mucho en estar peleando por él, ya que lo único que obtiene es su material genético. Pero como ya vimos, en el humano el macho sí invierte en el cuidado y todos sabemos que existe el celos de las dos partes. Como si en los humanos esto no sucede, el macho invierte bastante cuidado en la crianza en forma de recursos, protección, etc. Por lo que la hembra no solo se fija en la calidad genética, sino en otras cualidades, y tiene sentido tener celos para proteger esto que ofrece. De igual forma, como el macho también se compromete, tiene sentido que él también sienta celos. En las especies de torneo los machos no son quisquillosos. Les conviene maximizar el número de reproducciones, ya que no pierden mucho. En las especies de emparejamiento, los machos son más quisquillosos, ya que van a hacer una inversión considerable de tiempo y recursos y se van a mantener con una sola pareja, por lo que les conviene ser más exigentes. Así como en la mayoría de las especies la hembra es exigente, en las especies de emparejamiento el macho también lo es. Si nos ponemos a pensar en los humanos, el macho de cierta forma es quisquilloso,
busca ciertas características, no simplemente busca maximizar el número de parejas, sino busca encontrar una que le guste. Otra característica es que en las especies de torneo los machos son más agresivos que la hembra, ya que al no competir con cariño y cuidado, su forma de competir muchas veces es luchando y peleando contra otros machos. Esto se conoce como competencia intersexual y lo vemos en especies como venados, gorilas, el elefante marino, etc. En el humano, en promedio, el hombre sí es más agresivo que la mujer y lo podemos ver en las estadísticas de crímenes, por lo que esto es un punto para la especie de torneo. Anteriormente mencioné el dimorfismo sexual, que significa diferencias de tamaño, conducta y apariencia de los sexos, y en las especies de torneo el dimorfismo sexual es muy marcado. Los machos son mucho más grandes que las hembras. Por ejemplo, el caso de los elefantes marinos, los machos son hasta 4 veces más grandes que la hembra. En el humano, el macho es solo 15% más grande que la hembra. No es tanto, pero tampoco es cero como en algunas especies totalmente monógamas como de aves, en las que no se ve una distinción entre el macho y la hembra. Algo interesante también de las diferencias que existen entre las especies de torneo y las especies de emparejamiento es que en las especies de torneo hay muchos machos que se quedan sin reproducirse. Un número pequeño, un porcentaje pequeño de machos son los que se reproducen con la mayoría de las hembras y todos los demás quedan fuera. En las especies de emparejamiento, pues como es 1 a 1, la mayoría de los machos y la mayoría de las hembras se reproducen. En realidad, cuando hablamos de leyes en contra de la poligamia, se está protegiendo al macho en realidad, ya que sin estas leyes algunos machos de muy alto estatus podrían tener muchas parejas y otros de bajo estatus se quedarían sin nada. Algo que sucede en las especies de emparejamiento es que a veces la hembra busca un macho más dominante que su pareja para reproducirse y la pareja termina cuidándolo. Esto no sucede en las especies de torneo. Y aquí es donde comienza a tener sentido los celos. En el humano no solo el macho puede ser infiel, sino que la hembra también, por lo que los celos ayudan a evitar terminar invirtiendo esfuerzo y recursos en una cría con la cual no compartes tus genes. Entonces esto es como un punto a favor de la monogamia, de ser especie de emparejamiento, ya que el solo hecho de que sintamos los celos nos da una pista de la conducta del otro sexo, que tenía que haber ciertos mecanismos para proteger de esta conducta que podía tener un peso en nuestra reproducción, ya sea que termináramos cuidando los genes de alguien más o que perdiéramos los recursos en la inversión que podría ofrecer el otro compañero. Y por poco se me olvida platicar de la última característica que se conoce como imprinted genes. No sé cómo se traduzca, pero podría ser como genes impresos. Y lo que pasa con estos genes es que, a diferencia de la mayoría de los genes, que no importa de si lo obtienes del padre y la madre, aquí sí, un gen puede tener un efecto totalmente diferente dependiendo si viene del padre o de la madre. Y en el caso de las especies de torneo, estos imprinted genes son comunes. ¿De qué se trata esto? Pues el macho tiene ciertos genes que intentan sacarle la mayoría de los recursos posibles a la hembra, ya que no la va a volver a ver, así que no le importa que mantenga su capacidad de reproducirse o de sobrevivencia, etc. Lo que le importa al macho aquí en estas especies es sacar todo el jugo, que su cría salga lo más fuerte posible con la máxima capacidad de reproducción y sobrevivencia. En los genes de emparejamiento, estos genes no son necesarios, no son funcionales, ya que el macho planea quedarse con la hembra por mucho tiempo, por lo que le conviene que pueda reproducirse una y otra vez de forma saludable. ¿Qué pasa con los humanos? ¿Tenemos o no tenemos de estos genes? Pues la realidad es que sí tenemos algunos, no tantos como las especies de torneo, pero no cero como en las especies de emparejamiento. Estos genes probablemente son la causa que pasa a veces en los embarazos de la preeclampsia o de la diabetes gestacional. Son genes que intentan obtener a lo mejor más recursos para el feto de lo que la madre le gustaría, entonces empieza una competencia. Y la madre tiene ciertas defensas también, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. En resumen, tenemos algunos, no tantos, por lo que volvemos a la conclusión. Entonces, en resumen, el humano no es monógamo 100% ni polígamo. Nuestro cuerpo y psicología nos dice que estamos en un lugar intermedio. Y creo
que por eso existe tanto problema en la relación. Pero hay que recordar que no porque algo es natural quiere decir que es correcto. Y es mi creencia que el mayor bienestar y satisfacción se obtiene de una relación comprometida, aceptando que puede haber impulsos por buscar otras parejas, pero que no tenemos que hacerles caso. Como si estuviéramos a dieta y se nos antojara una dona. Y bueno, si te pareció este tema interesante, suscríbete. El próximo video vamos a hablar de los celos, ahora sí, su mecanismo, su biología, su función, su evolución. Y bueno, adiós.